Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y tengan todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta jornada, al inicio de esta jornada de las noticias del día, por su canal Super TV 55, el canal de todos y de todas, y por las redes sociales. Hoy es martes, segundo día de la semana, martes 5 de julio de este año 2022. 5 de julio, el país recuerda un día como hoy, hace 61 años, de la llegada de la avanzada del PRD a República Dominicana. 3 mosqueteros, los 3 que echaron a Pedro entre el pozo. Hay que decir que hay que tratar a esa gente con mucho respeto. Independientemente de que nunca se haya sido PRDista, pero a esa gente hay que tratarlo con mucho respeto y consideración en la historia, porque actuaron con intrepidez, con sagacidad, con valentía temeraria, porque es como usted irse a meterse a la madriguera de los tiburones con las manos amarradas, lo van a devorar. 5 de julio, un mes y 6 días o 7 días que habían decapitado la tiranía, pero la tiranía seguía ahí casi intacta. El poder todavía estaba absolutamente en manos de los Trujillo, poder militar, represivo, criminal, los paleros, el CIN y todo estaba ahí. Y la fiera herida cuando es más peligrosa. Cuando la fiera está herida, y estaba gravemente herida de muerte, es cuando es más peligrosa. Y esa gente vinieron a levantar una bandera de democracia, de libertades, de justicia y denunciar la tiranía. Ángel Miolán, Nicolás Silva y Ramón Castillo fue la avanzada del PRD. Hacia ellos, el respeto eterno de este pueblo, ayudaron a ir erradicando el miedo, el terror, no era miedo, era terror diabólico que había a esa maquinaria criminal de los Trujillo. A tal extremo que está escrito, yo lo he leído muchos libros y cosas. Aquí había un fotógrafo corresponsal de una agencia extranjera, o de un periódico extranjero, no sé si de Estados Unidos, de una agencia extranjera. Él no era dominicano, y estaba aquí cubriendo a la situación del país post-Trujillo. Y él decía, y dijo después, que él no se despegaba de esa gente, de los 3. Donde quiera que ellos iban a una actividad, porque ellos vinieron, no se metieron y se sentaron en su casa. Ellos salieron de una vez, abrieron un local del PRD y comenzaron a organizar y a hacer mítines y a recorrer, pregonando su partido. Y él decía que siempre cerca de ellos, porque para él era algo como normal y lo natural y lo inevitable que un día lo iban a ametrallar para ir tirar la foto cuando lo estuvieran cayendo. Inclusive pensaba, una foto así, hasta un premio Pulitzer o un premio de esos que dan a las fotografías impactantes, me puedo ganar. Y entonces él no se despegaba de ellos, ahí, esperando que le iban a entrar tiros para él tirar la foto. Y bueno, 5 de julio, también hoy es el día de la independencia de Venezuela. 211 años se inició la guerra de independencia de Venezuela, con Bolívar, Miranda, al frente de ese pueblo heroico que sigue luchando y sigue batallando por su auténtica independencia. Bolívar dijo en aquellos años: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar de miseria a las Américas en nombre de la libertad. Mírelo ahí. Mírelo ahí. En nombre de la libertad nos han invadido a nosotros y han puesto gobiernos negativos. En nombre de la libertad boicotearon el gobierno socialista de Chile. Míralo ahí. En nombre de la libertad ahogaron la economía venezolana y millones de venezolanos tienen que salir corriendo. Esa es la realidad.
la profecía de Simón Bolívar. Así que hoy es el Día de la Independencia del hermano pueblo y la hermana nación de Venezuela. Bueno, hoy el periodismo de luto, especialmente el periodismo deportivo, una de sus figuras más emblemáticas, más destacadas del periodismo deportivo, falleció hoy repentinamente, por lo visto un infarto. Mario Emilio Guerrero, en la capital, falleció. Ha creado mucha conmoción en el periodismo, especialmente el periodismo deportivo, pero en todo el periodismo. Una gente muy destacada, de muchos aportes y de muchas cualidades. Paz a su alma, nuestra solidaridad con sus familiares, con sus deudos, por esta ida a destiempo de Mario Emilio Guerrero, ese gran comunicador, ese gran periodista que así tan repentinamente nos deja después de hacer muchos aportes, pero todavía podía hacer muchos aportes más, porque era un hombre maduro, ¿sí? No era joven ni viejo. Ahora no se habla de viejo, ya la palabra viejo no existe. Ahora es envejeciente, que de hecho todo el mundo es envejeciente, porque un niño que tenga 1 hora de que nació, cada vez que pasa un minuto en la vida, aunque sea un niño, ya tiene 1 minuto menos de vida y 1 minuto más de vida. Por tanto, no sé, pero ya no se habla de viejo, es envejeciente. En paz descanse Mario Emilio, en su tránsito a la otra vida. Bueno, pasando a otro tema, el caso de Jan Alain, el caso de Medusa. Qué situación. Fueron muchos meses, yo creo que 1 año y medio, lo que permaneció ese expediente, lo que se trabajó y lo que se dio vuelta y se buscaron datos, pero parece que era necesario, porque lo que ha salido de ahí es un expediente extraordinario, con datos espantosos y más de 12.000 páginas. Más de 12.000 páginas. Hay datos, avances de las barbaridades, de la cantidad de empresas, la cantidad de personas implicadas, que de ahí también se atraparon una serie de dinero del lado de Odebrecht y lo despilfarraron. Y lo que uno tiene que preguntarse, todavía ellos gozan de la presunción de inocencia, es la verdad, pero por lo visto, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es el criterio que hay en este país de la función pública? ¿Cómo es que el jefe del Ministerio Público, el organismo que está dedicado por el Estado para perseguir la delincuencia, para velar por la justicia, el Estado persiga y prevenga y persiga la delincuencia, tanto dentro del Estado como fuera? Y entonces, quien dirige eso en un momento dado, supuestamente, yo no lo puedo sentenciar aquí, pero las evidencias son abrumadoras. Las evidencias son abrumadoras. Supuestamente, entonces, hizo barbaridades, supuestamente. Eso hay que probarlo en la justicia. Y creo que lo he comentado en otras ocasiones. En toda la historia de este país, no ha habido gobiernos en que hayan creado mecanismos en el Estado, o organismos y normativas para prevenir y combatir la corrupción, que lo del PLD ninguno. Y por lo visto ha sido los gobiernos más corruptos de la historia de este país. Mientras el de PRECO, prevención de la corrupción, la presunción de qué sé yo qué, una serie de mecanismos, hay una que ha dado resultados positivos y es
la ley de la información pública, que se puede ir y obligatoriamente por ley hay que dar informaciones. Eso fue creado en el PLD y eso es positivo y ha dejado resultados positivos. Pero después todos esos organismos creados, instituciones y reglas y normas para prevenir y combatir la corrupción no han servido de nada. Y ahí es donde más se ha vulnerado y se asaltó el patrimonio público. Entonces, ¿qué? Era cinismo, era llante, era un discurso contra la corrupción, el discurso, y por abajo arrasando, por lo visto, porque la cosa que se ve de ese gobierno de Danilo Medina, también de lo de Leonel Fernández, pero los últimos ha sido Danilo Medina, y parece que ahí se batieron todos los récords. Y mire eso, el Medusa, mire la familia de él, una gran parte presa. Y ahí anda Danilo Medina con la carita de yo no fui, predicando, hablando de democracia, hablando que el PLD vuelve al poder. Ahí anda, él como si nada. La verdad es que las cosas de este país, que se ven en este país, son increíbles. Son increíbles. Vamos a ver, ya va para juicio preliminar. Ese debe ser un proceso que dure mucho, porque lo más probable es que los abogados traten de incidentar, bueno, los abogados, y ellos tienen el derecho a la defensa, traten de incidentar. Y muy complejo. Además, mucha gente implicada, muchas empresas implicadas. Yo no sé en cuánto es que van a durar para leer más de 12.000 páginas. Y todas esas situaciones nos dice que ese caso va para largo. Y bueno, y lo más probable es que cuando hay una sentencia en primer grado, la recurran, como todos sus derechos. Si es a favor de los acusados, la puede recurrir el Ministerio Público. Lo que sea en contra de los acusados, la puede prevenir ellos mismos, sus abogados. Pero el país va a seguir ese y otro caso, porque son cuántos casos más. Por ahí anda el 13, por ahí anda el Falcón, por ahí andan Coral, y son muchísimos casos de asalto al patrimonio público. Bueno, aquí hay una información hoy que está en algunos medios digitales. Por la zona de Baitoa, la comunidad católica y otros sectores, algo un poco inusual, han estado protestando, y tengo entendido que vinieron y hicieron un piquete al arzobispado por el traslado de un sacerdote, Rainer se llama, que no tiene mucho tiempo en Baitoa. Entonces ellos, la comunidad católica y la comunidad no católica, más allá de los religiosos, se quejan de que por qué lo trasladaron tan rápido y que estaba haciendo una buena labor pastoral y una buena labor social. Algunos han dicho que el sacerdote asumió un compromiso y una actitud de denuncias y de rechazo a la explotación de recursos naturales que hace Cemento Cibao en la comunidad de Los Melao, que por ahí cerca de Baitoa, y algunos le atribuyen a esa actitud. No quisiéramos creer eso, no quisiéramos creer que la empresa haya presionado, y mucho menos que Monseñor Bretón se haya dejado presionar. No quisiéramos creerlo. Pero la verdad que es una situación que tiene descontento a la feligresía, a la comunidad católica de esa zona de Baitoa y a la sociedad civil, líderes comunitarios, a instituciones que entienden que se le dio un maltrato y no se debió trasladar así, tan rápidamente, creo que unos 7 meses, y el sacerdote con una buena labor pastoral y social en esas comunidades. Esas son las informaciones que tenemos de ese caso, que llamó la atención porque no es usual que vayan con pancarta a protestar, a exigir
al obispado o al arzobispado de Santiago. Esa es una situación muy inédita, ciertamente que sí. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante. Bueno, aquí estamos por los ramos. Si comemos, no almorzamos. Bueno, hubo una reunión, creo que ayer, aquí en Santiago, entre el comandante de la Policía Nacional de esta zona, o el director general, el general González,
y los directivos de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, ASIS, que dirige Filpo, Sandy Filpo. Entonces, esa reunión fue para intercambiar ideas, analizar lo que se entiende que son los puntos más vulnerables, los puntos más peligrosos de Santiago y las políticas que se deben de adoptar. Se supone que centralizar más la vigilancia, los operativos, las acciones en esos puntos más vulnerables, más difíciles. Eso está bien. El, el asunto de la seguridad es un elemento fundamentalmente del Estado, la policía, el Ministerio Público, organismo de inteligencia, fundamentalmente, pero no es exclusivo. El sector empresarial y todos los sectores debemos cooperar para mantener la seguridad, para mejorar los aspectos esenciales de la seguridad ciudadana. Y esos encuentros de la ASI, una institución muy reconocida aquí en Santiago, son importantes. Son importantes. Que la policía entienda que no está sola en la lucha contra el delito, contra la delincuencia, contra los antisociales. Esto es a nivel de la calle, de los pueblos, porque otra delincuencia que ahí eso no se planifica. Ahí los empresarios y la policía no se meten. Pero por lo menos esa que anda en las calles, algo es algo, peor es nada, vamos a decir. Dice Ito Bisonó que los precios están estables, alto y estable. Bueno, don Ito, los precios están altos y la tendencia a subir más, porque usted lo que lleva es que va a subir la luz. Y así, uno ve en los mercados los productos que suben. El gobierno podría alegar, con cierta razón, de que hay factores internacionales que inciden, pero como que eso que los productos están estables, la gente que está irritada, la gente que está descontenta, como que es un discurso que no le agrada, que no le gusta mucho a la mayoría de la población cuando se dicen esas cosas de que los precios están estables. Y hoy hay una buena, ojalá siga así. Los precios del petróleo se derrumbaron. Bajó, creo que por debajo de $100 el barril. Eso es una buena noticia. Eso, ojalá, por lo menos se mantenga así por unos días, no suba más, no suba, y que la tendencia sea bajar. Hace muchas semanas que el petróleo no está en $100 ni por debajo de $100, muchas semanas. Y hoy se habla que bajó entre un 9 o un 10% el barril. Eso es un alivio para nuestra economía. No van a bajar los combustibles, pero al menos el gobierno no debería alegar el viernes que dedicó tantos millones para el subsidio. Y entonces eso es un alivio para las arcas del Estado, para el fisco, para el gobierno, para los cuadros fiscales del gobierno. Así que vamos a esperar que siga ahora, aunque ese bajón es por una mala noticia, y es los vientos peligrosos que se abaten en el mundo. Las noticias que hay son de que muchas de las principales economías del mundo están cerca de la recesión, que la posibilidad de recesión en la economía es alta en los próximos meses. Entonces esas noticias son las que dan esos golpes. O sea, una noticia negativa de una recesión en la economía genera una positiva de un bajón significativo, importante, en los precios de los carburantes. Vamos a esperar que sigan bajando los precios.
de los combustibles y otras materias primas. Porque hablamos del petróleo porque toda la semana ahí están los viernes, pero ahí a los calladitos una gran cantidad de materias primas han subido desde la pandemia, y eso se ha agudizado mucho más desde la guerra Rusia-Ucrania. Porque no olvidemos que Ucrania y Rusia son grandes productores de alimentos, materia prima importante, como son el trigo, el maíz, la soya, productos importantísimos para muchos alimentos, cría de aves, fíjese usted la soya, el trigo, cuántos subproductos no salen de esas materias primas. Entonces, ojalá que no solamente sea el petróleo, que bajen otros productos, pero ya eso no depende de la voluntad de uno. Esa es la situación. En otro aspecto, ahora sí hay una discusión. El gobierno dijo la semana pasada, inclusive dijo Paliza, que es un discurso que no debería usarlo, porque luce arrogante. La ley de extinción de dominio va sí o sí. Ese es un término arrogante, señor Paliza. Diga, estamos seguros que se va a aprobar la ley de extinción de dominio, porque ya están los votos, porque ya hay un nivel de consenso en ese sentido. Pero esos términos, así dijo hace unos meses, como que la reforma de la Constitución iba, sí o sí. Y no ha ido ni va. No va porque, ¿cómo va a ir si, por ejemplo, el PLD y la Fuerza del Pueblo se oponen? Y esas dos fuerzas tienen derecho a veto, tienen derecho a impedir una reforma constitucional. Sin ellas dos, o por lo menos una de las dos, y yo creo que ni con una, y el PRM no se da la reforma constitucional. Entonces, eso de sí o sí, como que no es un lenguaje, qué sé yo, adecuado. Pero bueno, ya la comisión que estudia, bicameral, que estudia la propuesta de la ley de extinción de dominio, dio el visto bueno. Entonces eso va en la dirección de lo que dijo Paliza. Y creo que el presidente también habló de que esa ley se iba a aprobar. Pero lo habló el presidente Abinader en un tono más suave, menos agresivo, menos arrogante. Y si la comisión lo aprobó, ya hay un trecho importante, porque la comisión no es de un solo partido, aunque hay partidos importantes que se oponen. Ahora se ha armado otra discusión, que la oposición dice que es una ley orgánica, creo que es orgánica que llaman, sí, una ley orgánica, y el gobierno dice que no, que es una ley ordinaria. Bueno, ahí se va a armar un lío, porque inclusive es posible que tenga que intervenir los constitucionalistas, el Tribunal Constitucional, qué sé yo, posible, porque si es orgánica, necesita una aprobación, creo que de 2/3 de la matrícula del Congreso. Si es ordinaria, no, mayoría simple, se aprueba. Entonces ahí viene esa discusión de la famosa ley de extinción de dominio, que me huele que es una ley presionada por Estados Unidos. Aquí hay muchísimas leyes, legislaciones y códigos que son el resultado de presiones extranjeras, presiones de Estados Unidos. Y por lo que uno oye, ha visto y cosas, parece ser que también esa ley de extinción de dominio muy posiblemente sea impulsada, presionada, aupada
por Washington, muy posiblemente. Vamos a ver qué saldría de ahí, de la famosa ley de extinción de dominio. Bueno, pasando a otro tema, la fiscal, representante del Ministerio Público de la capital, Rosalba Ramos, dijo hoy que no es decir, un requisito legal, no es obligatorio, permitirle al señor Cruz, no sé si, ¿cómo que se llama? Creo que Miguel Cruz, el asesino de Orlando Jorge Mera, permitirle que éste hable. Una rueda de prensa para él. No, eso no es legalmente un mandato. Y qué bueno que sea así, porque nada, no hay que estarle complaciendo a un tigre, a un sujeto que ha hecho un acto tan repudiable, tan repugnante, un tipo que ha agraviado tanto a la sociedad dominicana, que hizo un agravio grande, terrible a la sociedad dominicana. Entonces, ¿por qué hay que estarle complaciendo? Él tendrá derecho a defenderse con un proceso que se le den las garantías procesales. Claro que sí. Y allí podría decir todo lo que quiera decir. Pero una rueda de prensa a un preso, ¿por qué? Eso casi nunca se ha visto. Eso casi nunca se ha visto. O creo que nunca. No necesariamente lo que nunca se ha visto no se debe ver, porque entonces todo es, inicia un día, vamos a decir. O sea que no es porque nunca se ha visto no se puede ver una cosa. Un día es el primer día. Pero eso no tiene sentido. Ni ese sujeto se lo merece. No hay que aunque sea legal, no es obligatorio. No es obligatorio, porque hay cosas que no violan la ley. Pero tampoco hay que permitir que se hagan. Tampoco es conveniente que se hagan por otros factores. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con la fiscal del Distrito Nacional, Ramos, de que ese tipo no hay que darle cancha, no hay que buscarle escenario, no hay que darle esa complacencia, no hay que hacer eso. Señor director, volvamos a unos mensajes comerciales. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde, las noticias del día. Mañana el presidente tiene una actividad importante en la capital, en su agenda, muchas actividades, y es la apertura nacional de los programas de residencias médicas en el país. Es importante porque las residencias médicas en el país se han convertido, siempre ha sido muy importante, pero en los últimos años más, una gran cantidad de profesionales de la medicina, egresados de universidades, quieren hacer sus especialidades, sus residencias médicas. Y eso se le ha tornado muy difícil, muy difícil. Ahí se habla de que hay mucho tráfico de influencia, de que hay mucho favoritismo y esas cosas. Ojalá que con este programa que va a iniciar el presidente, que habla nacional, o sea que seguro va a ser en diferentes puntos del país, eso le dé apertura y le dé posibilidades a tantos jóvenes que siendo médicos generales necesitan de una especialidad, necesitan de ampliar su capacidad profesional. Esperamos que eso llene ese cometido, porque ya hoy ser médico general no le deja oportunidades a un profesional de la medicina de avanzar. Es casi un enfermero, una enfermera, casi. En ese sentido, es alentador que se vaya a impulsar las residencias médicas, que tomen mayor impulso y que eso sea más democrático, más transparente, los procesos de selección. Eso creemos. También mañana el presidente va a recibir cartas credenciales de embajadores. Cartas credenciales de embajadores que han sido designados en el país. El presidente Abinader. Bueno, y los diputados aprobaron un proyecto de ley que declara al tabaco y al cigarro patrimonio nacional, patrimonio cultural de la nación. Eso es importante. El tabaco es un producto, es un artículo histórico que está aquí desde ni cuando se soñaba que esto se iba a llamar República Dominicana, en esta tierra. Entonces, es bueno, eso es una decisión que es un reconocimiento. Estamos hablando de un vicio, vamos a decir, es cierto, pero es parte de nuestra cultura productiva, es parte que nos genera mucho empleo, mucha riqueza. Si nosotros dejamos de producir, la gente no va a dejar de fumar en el mundo, ni en este país. En este país lo importarían y en otra parte del mundo lo seguirían fumando. Así que tal vez el tabaco no debería existir, tal vez, pero la realidad es que existe y no se va a acabar. Se ha disminuido un poco por la propaganda, ya casi no hay publicidad, por lo que se ha dicho, con razón de que genera enfermedades, y el cáncer, pero sigue siendo un producto demandado. Y es parte para muchos del glamour, del estatus. Hay cigarros que uno solo cuesta, no se sabe cuántos dólares, uno solo. Además, hay que reconocer que el cigarro hace menos daño que el cigarrillo. Es la verdad. El cigarro es menos nocivo a la salud. No es que no tenga un elemento negativo, pero es menos dañino que el cigarrillo. Esa es la realidad. Bueno, y en el plano internacional, muchas informaciones. Hoy asesinaron a un alto dirigente de las FARC, uno de los cuadros claves en el proceso de negociación y post-negociación. Parece que el uribismo en el poder, esa plaga, quiere arrasar lo más que pueda.
Es el 7 de agosto la transición, un mes, 2 días. Y parece que quiere aprovechar el tiempo para arrasar lo más que se pueda. Líderes sociales, es combatiente dirigente de las FARC, lo quieren barrer lo más que se pueda. Yo fuera un dirigente social, sindical, o uno de las FARC en Colombia, y me voy a la más estricta clandestinidad, sí, en este mes que falta, la más estricta clandestinidad, porque es que están como desesperados en llevarse la mayor cantidad posible antes que se vaya esa plaga del poder. No se podría decir que automáticamente llegue Petro, ya, no van a matar. Yo no diría tanto, ese es mi deseo, pero no hay esa garantía, porque son grupos que están enraizados, que están bien enclavados, que están en regiones. Ahora, va a venir una política para enfrentar eso. Seguro que sí. Tiene que venir obligatoriamente una política desde el Estado. Ahora es una política para incentivarlo, para apoyarlo, pero tiene que venir obligatoriamente una política para enfrentar esa situación terrible en el hermano pueblo colombiano. Esa es la situación. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado como cada tarde en este su espacio, las noticias del día. Mañana volveremos a encontrarnos para que compartamos otro espacio informativo de comentarios, análisis, informaciones de la actualidad. Hasta mañana.